El cuento es una herramienta que se ha utilizado a lo largo de la historia para enseñar a los más pequeños y a los un poco menos pequeños, pues les han enseñado todo tipo de enseñanzas, de tradiciones, de costumbres. Es una herramienta fundamental para transmitirlas. Y desde bien antiguo existían historias, cuentos que se transmitían oralmente, que luego han sido plasmados, algunos de ellos en papel, pues que nos han llegado y que tienen toda una serie de enseñanzas que se han transmitido a lo largo de la historia. Los cuentos son una forma sencilla y eficaz de transmitir todo tipo de enseñanzas y de aprendizajes. Es de lo más fácil y de lo más sencillo coger un cuento, contárselo a los más pequeños, y de ahí ellos sacan sus enseñanzas y sus aprendizajes. Y además los cuentos, además de todo esto, los cuentos tienen una serie de beneficios para los más pequeños, y os la voy a decir ahora mismo. Y la primera de ellas es que les ayuda a ampliar su lenguaje, conocen palabras nuevas, conocen cómo se pronuncian, las empiezan a emplear, y es súper bueno para que comiencen a ampliar ese vocabulario que tienen. Además, los cuentos, como segundo beneficio, es el que ellos reflexionan, ellos piensan, ellos identifican sus emociones, ellos se sienten identificados con esos personajes que aparecen en el cuento, y se sienten identificados con un personaje más que otro, y así ellos pueden reflexionar y conocer cómo se sienten y cómo son. Además, como tercer beneficio, es que en los cuentos, en algunos de los cuentos, pues aparece alguna dificultad, algún conflicto entre los personajes, y entonces los niños pues lo ven. Pueden pensar, pueden reflexionar sobre lo que está sucediendo en el cuento, si por ejemplo ante un conflicto se ha actuado bien, se ha actuado mal, y entonces les hace reflexionar y les hace que empiecen a tener esa capacidad pues de saber qué ha pasado en ese conflicto, cómo lo han resuelto, y es súper bueno los cuentos también en esta materia que me he quedado a medias. Y el cuarto beneficio es que fomenta, que desarrolla, que les ayuda a fomentar la empatía. Ellos se sienten identificados con los personajes y también se sienten identificados con lo que le pasa a los otros personajes, y entonces pues como en todos estos beneficios pues les hace reflexionar, de sentirse de ay, pues qué le ha pasado a este, cómo se ha sentido, y entonces es muy bueno para que luego a la hora de estar con otros amigos y de trasladarlo a la vida real, pues que ellos puedan sepan empatizar con los demás. A través también les ayuda en eso los cuentos, que les ayuda a empatizar con los demás en su vida real. Y el quinto beneficio es que siempre los cuentos, casi todos los cuentos, salvo que sea muy específico de contar, de colores, aunque también tienen su enseñanza, pero siempre los cuentos tienen una moraleja, una enseñanza, un aprendizaje para los niños, que a lo mejor si fuera de otras formas pues nos sería más difícil de enseñarles sobre esa cuestión. Por ejemplo, pues desde los cuentos más antiguos que podemos conocer ahora mismo, que son cuentos tradicionales, Caperucita Roja, Blancanieves, siempre han tenido su moraleja, que alguna vez os hablaré también de ello, sobre esa moraleja que tienen esos cuentos.
cuentos que los podemos ver, que a lo mejor a los niños de hoy en día les cuesta un poquito más de ver, pero siempre han tenido esa enseñanza, esa doble función de contarte la historia y de enseñarte algo. Y en los cuentos más actuales, pues por ejemplo, El monstruo de colores o los cuentos de Nacho, pues tienen también su enseñanza, te enseñan los sentimientos, te enseñan a identificar los sentimientos, y a lo mejor pues de una forma que no fuera a través de estos cuentos, pues nos sería más difícil pues que los niños identificaran pues cómo se sienten, cómo están, y entonces pues tienen esa función de enseñanza que es fundamental y que de otras formas que nos ayudan, que nos son muy útiles para transmitir esas enseñanzas a los niños. Y el sexto beneficio que tiene los cuentos en la vida de los niños es el que este ratito que pasan con los adultos, que a veces vamos muy acelerados, que no tenemos tiempo, pues ese momento en que paramos y que estamos con ellos hace que estén los lazos más unidos, incluso también en clase cuando se ponen a contar un cuento, en la hora del cuento, pues forman un semicírculo, pues ahí se estrechan más los lazos. Y en casa pues es muy importante porque es como es la hora del cuento, nos sentamos todos juntos, compartimos este momento, lo contamos abrazados, los contamos después hablando sobre cómo ha sido el cuento, y entonces hace que se estrechen más los lazos, que estemos más unidos, que compartamos ese ratito tan importante que a veces en esta vida tan agitada no tenemos y que es fundamental compartir con ellos, y así pues nos sentimos más unidos. Además del rato agradable que se pasa comentando luego y hablando sobre el cuento. Es un ratito que esos minutitos de lectura pues son inapreciables, no tienen precios. Y el último, creo que es el octavo, ya no sé, o el séptimo, no sé, el último, es que los cuentos son fundamentales para que los niños dejen, como se dice, volar la imaginación, para que los niños se imaginen cómo sigue el cuento, qué ha pasado, se forman sus historias. Es una buenísima forma para que ellos desarrollen e imaginen luego a sus personajes favoritos de sus libros, pues haciendo otras cosas. Es una fuente inagotable para su imaginación. Es fundamental y muy importante que no estén tanto delante de las pantallas y que cojamos un libro con ellos, ese momentito de estar con ellos, para que aprendan y encima pues que fomenten su imaginación. Espero que me contéis ahí abajo ese ratito con vuestros niños, qué tal va, si les gusta, qué cuento les gusta, contadme todo ahí abajo. Nos vemos en los siguientes vídeos, dadle un like, suscribiros y nos vemos. Adiós.